Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me estén escuchando. Mediante este video vamos a tratar de continuar con el sistema de educación a distancia que hemos implementado para tratar de no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje durante este periodo de cuarentena. A modo recordatorio, nosotros estamos viendo lo que corresponde a cinemática, es decir, el estudio del movimiento sin importar las causas, descripción de velocidad, aceleración y distintos tipos de parámetros. Sin embargo, nosotros no podemos hacer una evaluación sumativa, porque como comunidad académica sabemos que las condiciones no lo permiten. Por lo tanto, ustedes son libres de poder utilizar el material que está presente en el libro de enseñanza media de física, o bien me pueden solicitar material, no tengo ningún problema y tienen total libertad de hacerlo. Ahora, nosotros vamos a continuar con lo que hubiese correspondido a la siguiente parte de este objetivo, que son las herramientas gráficas. Como motivación, creo que lo primero es tratar de quitar el miedo. ¿Por qué? Cuando uno se enfrenta a la ciencia, generalmente trata de asociarlo a lo que se está mostrando acá en esta imagen. Una persona de lentes gruesos, corbata, traje y que está con un montón de fórmulas que probablemente nadie entiende. Bueno, la verdad es que las fórmulas matemáticas son simplemente una de las tantas representaciones que se utilizan en ciencia para poder hacer un modelo. Un modelo es una forma de representar el fenómeno que está siendo observado. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una suma de, no sé, una oveja más una oveja, ¿qué están haciendo realmente? Están haciendo que un animal más otro animal, pero no lo están haciendo con el dibujito del animal. Están haciendo un símbolo, es decir, un elemento que representa a esa cosa. Lo que yo pretendo hacer en esta clase, que va a ser un poco más tradicional, pero es necesario que lo hagamos de esta forma. ¿Por qué? Porque la idea es que a ustedes les quede esta clase grabada para que puedan consultarla todas las veces que ustedes quieran y requieran estudiar para esto. ¿Estamos? Entonces, como pregunta de focalización, me gustaría preguntarles ¿cómo podemos describir el movimiento con números? Me refiero, ¿podemos hacer algo que describa cuánto sería la distancia recorrida si un cuerpo comienza con una velocidad de 20 metros por segundo y comienza a acelerar a 2 metros por segundo? Al cabo de 10 segundos, ¿cuánto tiempo se movió de tal punto? Bueno, todo ese tipo de preguntas que son a veces las que uno le hace el quite, y es normal porque uno generalmente trata de no estresarse más en estas circunstancias. ¿Qué es lo importante acá? Miren, para poder enfrentarnos a este tipo de preguntas, que es tratar de poner números, tratemos de comenzar por lo que nosotros ya conocemos previamente. Por ejemplo, una activación de conocimientos previos. Si yo les preguntase a ustedes calcular la pendiente de una recta en un gráfico, ¿cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Sería y2 menos y1, luego dividido en x2 menos x1. Si yo les preguntase calcular el área de un gráfico, ancho por largo, y si fuera un triángulo, ancho por largo, dividido en 2. Estas cosas que son muy sencillas y que usualmente uno diría, bueno, pero ¿por qué me está preguntando esto en una clase si yo no soy un cabro chico? Esto ya lo vi. A veces es bueno recordarlos porque usualmente uno tiende a confiarse y a no integrar el conocimiento previamente aprendido con lo nuevo. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos tratar de implementar de aquí en adelante, de que ustedes traten de hacer una conexión o un link con cada uno de los distintos saberes que han ido aprendiendo en las distintas asignaturas en los años anteriores o durante este año. Comencemos con una exploración respecto de ciertos gráficos que yo les había mostrado en la clase anterior. Por ejemplo, esto corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una velocidad constante. ¿Cómo puedo yo ver reflejado lo que acabo de decir mediante estos gráficos? Lo importante es que ustedes tengan la habilidad de poder decir en palabras lo que está aquí representado gráficamente y representar gráficamente lo que acabo de decir en palabras. Velocidad constante. Vean el gráfico al medio. Tiempo versus velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en cada uno de los distintos intervalos de tiempo? ¿Se dan cuenta de que siempre es la misma? Por lo tanto, podríamos decir que es constante. Cuando hablamos de este tipo de movimiento, nos estamos refiriendo a que está ocurriendo sin una aceleración, porque recordemos, ¿qué era una aceleración? Era un cambio en la velocidad. Si estamos diciendo de que no hay aceleración, ¿cuánto debería ser la aceleración en un gráfico? Distancia versus aceleración. Bueno, vamos al gráfico y estamos viendo que es una línea azul que está en el nivel de 0. Por lo tanto, podríamos decir sin lugar a dudas que en este caso ambos gráficos son coincidentes entre sí. Luego, ustedes se fijan que el primero, que es tiempo versus
X. Y ustedes aquí se van a confundir y van a decir, pero profesor, ¿por qué le puso X arriba si allá va la Y? Bueno, la verdad es que yo le podría haber puesto la letra que quiera. Podría haberle puesto X, Y o lo que se me ocurra. El tema es que ustedes nunca pierdan en su mente lo que estamos hablando. Estamos hablando de posición. Cuando algo está moviéndose de forma constante, en línea recta, ¿cómo debería ser la distancia que recorre? En cada intervalo de tiempo, una distancia equivalente, y eso se ve reflejado con una pendiente constante. Por lo tanto, una pendiente constante en el gráfico izquierdo corresponde a su vez a una velocidad constante en el gráfico del medio. Se dan cuenta que estos tres gráficos están concordantes entre sí. Si quieren una buena tarea para poder practicar esto, explíquenselo ustedes mismos y luego traten de explicárselo entre ustedes. Ya con eso, ustedes tendrían las herramientas suficientes para poder haber interiorizado todo esto. Y créanme que es mucho más importante de lo que uno cree. Vamos con lo siguiente: movimiento rectilíneo. Acá, ¿qué es lo que yo quiero representar? Quiero que ustedes recuerden que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de una pendiente. Por lo tanto, es la posición final en el eje Y menos la posición en el eje Y, o sea, X final menos X inicial. Ya, no se confundan porque puse una X ahí. No. Quiero que estén despiertos, así que tomen harto desayuno mientras están viendo mis videos. Minimicen todas las otras cuestiones mientras me escuchan. Ya, ahora vamos a poner ¿qué cosa tiene que ir en el denominador? El intervalo de tiempo. ¿Y cómo es eso? Tiempo final menos tiempo inicial. Como esto es una línea recta, ustedes recordarán que en matemática estamos hablando de una pendiente y la pendiente está mostrada en el gráfico de la derecha. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué ocurriría si no necesariamente esto parte en cero? Oh, ahí quedaron. ¿Qué pasaría si yo maquiavélicamente decido hacer lo siguiente? Toma, y les muestro que ahora este gráfico comienza de abajo. Ustedes me dirían, bueno, aquí sería la velocidad constante. ¿Se calcularía de la misma manera? Y la respuesta es sí, se calcula exactamente de la misma forma. Y si la pendiente es igual, la velocidad es igual. Pero no son iguales entre sí. Existe una diferencia. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vayan comenzando a cuestionarse. ¿Qué es exactamente la diferencia? Miren, vamos a poner ambos gráficos en paralelo para que ustedes puedan ir comparando. ¿Qué tenía de diferente uno respecto del otro? Porque claramente hay una diferencia. Vamos a ver. Si se fijan bien, en el gráfico de la derecha, que es el que siempre pongo en todos lados, parte desde cero, en el eje Y. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es el cero? Es mi sistema de referencia. Nunca se tienen que olvidar que todo eso que vimos al comienzo de sistema de referencia, ejes ortogonales, un tiempo de referencia, todo eso lo tenemos que ir sumando. Entonces fíjense en el lado derecho. Estamos diciendo que desde el sistema de referencia comienza a moverse en línea recta y se aleja. ¿Estamos? En la parte izquierda estamos diciendo que a unos cuantos cuadritos del sistema de referencia comienza a acercarse y luego se aleja. Pero en ambos casos el movimiento ocurre a la misma velocidad. Por lo tanto, si yo les hubiera mostrado un gráfico en el cual simplemente yo les muestro lo que está a continuación, ustedes no podrían decirme cómo es el gráfico tiempo versus posición. ¿Por qué? Porque no les he dicho la posición que tenía. ¿Se dan cuenta que es importante? Porque podría haber sido que esté lejos del sistema de referencia y se acerca, o bien que estaba desde el sistema de referencia y se aleja. No lo podemos saber. Yo voy a hacer un poco de ejercicios de eso, pero la siguiente clase, por ahora, lo que yo quiero que ustedes simplemente hagan, simplemente un poquito de ir entendiendo la dinámica de esto. Además que han pasado 2 semanas, estamos medio relajados, más gorditos, así que probablemente estamos todos en transición. Y además que es bueno que no sea tanta información de golpe. Pero miren lo que voy a hacer ahora, de pura maldad. Voy a hacer que el gráfico esté con una línea hacia abajo. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo sería en este caso? Primero pensemos lo que está ocurriendo. Estamos viendo de que un cuerpo que se mueve, o sea, un móvil, está moviéndose pero hacia un sentido negativo
Por ejemplo, uno siempre escribe como positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba. Por lo tanto, podría ser que a lo mejor el sistema de referencia, uno está parado en un lugar y algo se está moviendo hacia la izquierda de uno. Se está alejando hacia la izquierda. Y en ese caso, pone la velocidad, pero esa velocidad, fíjense cómo es. ¿Cómo es esa velocidad? Cuéntenme. ¿Cómo es la pendiente de esa velocidad? Es hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad tendría esa línea en la parte inferior, en el gráfico tiempo versus velocidad. Lo mismo podríamos nosotros encontrar cuando nos encontremos con una situación como la que sigue. Se dan cuenta de que, si bien el cuerpo estaba en un lado positivo, se mueve hacia el lado negativo. La velocidad es negativa. ¿Y por qué es esto? ¿Qué es una velocidad negativa? Acuérdense que la velocidad es un vector, es decir, tiene dirección y tiene sentido. Nosotros cuando hablamos de dirección en un movimiento rectilíneo nos ahorramos un gran trabajo porque estamos hablando algo que simplemente va en una línea recta. Pero cuando nosotros estamos hablando de sentido, estamos siempre considerando si es hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, positivo, negativo, y eso todavía continúa. Por lo tanto, no deben olvidar eso en este tipo de gráficos. Bueno, me gustaría que al menos esto lo tuvieran presente para que cuando ustedes analicen sus propios gráficos después que vamos a hacer, lo traten de relacionar. Y no se preocupen, lo vamos a hacer más entretenido, pero que quede esto, lo escuchan, van a escuchar mi acaramelada voz, como se dan cuenta les puse música de fondo esta vez para que se pongan más entretenidos.